Familia, buenos días. Miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Seguimos con las obras de misericordia y su meditación. Soportar con paciencia los defectos de los demás. Esta obra se parece a la cuarta, perdonar las injurias. Pero en otra perspectiva es distinta, pues aquellos a quienes el creyente ha de aguantar o soportar no son ya enemigos, sino compañeros de camino. No se trata aquí de soportar las adversidades naturales o los sufrimientos propios, las enfermedades, sino los defectos de aquellos amigos, vecinos, familiares, con quienes compartimos el camino de la existencia. Entendida así, esta obra puede vincularse a la fortaleza, que es una virtud al lado de la prudencia, la justicia y la templanza, y a las virtudes teologales, que son la fe, el amor y la esperanza. La fe, creer también y confiar en los demás. El amor, querer su bien. Y la esperanza, que es recorrer con ellos un camino de futuro. Entendida así, la paciencia no es desinterés, sino al contrario, un interés más hondo a favor de los demás, como vemos en Jesús. Jesús soportó los defectos de sus discípulos, de tal forma que en algún momento se muestra cansado de ellos. Lo vemos en Mateo 17:17, pues no lo entienden, lo traicionan y lo abandonan. A pesar de eso, no los condena ni expulsa, sino que los mantiene a su lado, de tal forma que solo esta paciencia hizo posible el seguimiento y el surgimiento de la Iglesia fundada tras la resurrección, por unos seguidores llenos de defectos, pero al fin creyentes. En esa línea ha de entenderse la parábola del sembrador, que siembra y tiene que esperar, sabiendo incluso que algunas tierras están poco preparadas y es difícil que prenda la semilla en ellas. Los discípulos debieron soportarse con paciencia. Como se sabe, la historia de la Iglesia al principio llena de conflictos entre los grupos de Pedro, Pablo y Santiago. Por citar solo algunos ejemplos más significativos, se presentaron y con gran frecuencia. Esos grupos discutieron entre sí con beligerancia, pero mantuvieron la comunión y se ampararon incluso mutuamente, como suponen Gálatas 1:2 y Hechos 15. Sin esa paciencia de los grupos de discípulos, no hubiera surgido el cristianismo. Y finalmente, contra la impaciencia de aquellos que quieren arrancar la cizaña. Se eleva Jesús en Mateo 13:24 al 30, diciendo a los criados que no quiten y quemen la mala hierba, pues no saben distinguirla de la buena y porque la separación final es obra de Dios. Ha sido muy peligrosa en la Iglesia la impaciencia fanática de los que han querido definirse a sí mismos como puros y no han soportado las perplejidades de los débiles, como muestra Mateo en su Evangelio y Pablo en sus cartas. Los puristas radicales destruyen no solo familias, sino comunidades religiosas e iglesias. Hasta grupos más recientes de tipo antilegal o legalista. Ciertamente hay límites que son intolerables y no pueden soportarse ni siquiera con muchísima paciencia, pues no todo da lo mismo en un nivel de iglesia, pero sin la paciencia, que consiste en soportar las diferencias y los defectos de los demás, confiando en la promesa de Jesús, resulta imposible la existencia de la Iglesia. Amén.